Hasta que entró en vigor la ley de muerte digna, nos habíamos fijado siempre en las personas que reclamaban ese derecho, el de la eutanasia, el de morir sin necesidad de esconderse, sin necesidad de poner a sus familiares o amigos en apuros legales. Ese derecho adquirido ha supuesto un alivio enorme para muchos enfermos, pero también es a día de hoy un reto para los profesionales sanitarios que tienen que llevar a cabo ese derecho de las personas a la eutanasia. Aida Molero, Xavier Busquet, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aida es médico de familia en Cornellá, Xavier es médico de cuidados paliativos domiciliarios en Granollers. Usted, Xavier, es médico referente. ¿Exactamente qué es eso? ¿Cuál es el papel del médico referente? El médico referente es una figura que se ha ideado en Cataluña para acompañar a los profesionales que participan en el proceso de ayuda a morir. Y hay referentes para atención primaria y referentes para hospital. ¿Y usted cómo ayuda a esos médicos? Yo soy referente de primaria, después cuando el médico de familia me avisa que tiene un paciente que le pide ayuda para morir, pues lo acompañas en el proceso. Claro, todo este proceso es nuevo, no tenemos experiencia y acompañas en todos los sentidos que puedes, desde el inicio hasta el final. Claro, esto de no tenemos experiencia, esto es algo clave, ¿no? Es porque entiendo que ustedes como médicos hasta ahora habían estado acostumbrados a ayudar a vivir de alguna manera, y ahora esto implica ayudar a morir. Sí, los pacientes muchas veces vienen muy deliberados de casa y saben muy bien lo que quieren. Pero el profesional, el médico o la enfermera, casi siempre les tiemblan las piernas ante este enfermo, que lo tiene tan claro. Hay problemas morales, hay problemas emocionales que se han de dilucidar antes de poner en marcha todo el proceso. Y en esto intentas acompañar a tus compañeros. Aida, usted trabaja en una consulta de atención primaria. ¿Cómo recuerda ese momento en el que un paciente le comunicó que tenía claro que quería que le ayudaran a morir? Bueno, el momento, pues primero con mucha sorpresa, porque llevaba un año casi la ley aprobada, pues era el primer caso que no conocíamos previamente ningún otro. Y luego como un reto a nivel profesional enorme. Un compromiso con el paciente de no abandonarlo y de acompañarlo en este proceso, pero también el miedo y la inquietud de no tener ninguna experiencia previa en esto, y cuando hemos sido formados pues para cuidar y no para tanto pues para acompañar y para elegir el final de la vida como quiere el paciente y como demanda, que era la eutanasia en este caso. ¿Usted conocía desde hace muchos años a este paciente? Sí, hace más de 10 años que los conocíamos. Y vio el diagnóstico de esta persona, los primeros tratamientos y el desenlace. Efectivamente, sí, acompañamos todo el proceso desde la petición hasta el momento de la eutanasia. Y, Xavier, usted está en contacto con profesionales que de repente reciben esta petición, una petición así, se quedan descolocados en el momento, les surgen muchas preguntas. ¿Cómo gestionan ese cambio de chip? Uno puede no ser objetor, pero al mismo tiempo que una petición así le deje absolutamente tocado. Sí, es lo que te dicen muchos, ¿no? Hay como una ambivalencia muchas veces, estar de acuerdo con la ley, estar de acuerdo con acompañar al paciente, pero al mismo tiempo un debate moral interno, ¿no? Un debate que a veces el médico que ha escogido el paciente, porque es el paciente quien escoge el médico muchas veces se queda tan asustado, como decía, que va a retrasar las cosas. Y lo que hacemos los referentes ahora, últimamente, es decir, piénsate bien si puedes asumirlo o no, pero no retrases las cosas. Tenemos un paciente que por la ley que tenemos va a estar más de 40 o 50 días esperando.
Por lo tanto, intentemos acortar los términos. Y si tú no te ves en ánimo, si tú ves que no puedes, dilo, buscaremos otro. Pero intentar clarificar las cosas. Un médico puede decir, no me veo haciéndolo. Y ya exacto. Está en la ley lo protege en este sentido. Y puede ser para todos los casos o para un caso particular. Pero posiciónate porque no podemos... Claro, el tiempo de espera es la causa primera de sufrimiento en general. Imagínate el tiempo de espera esperando liberarte de un sufrimiento insoportable, ¿no? Me ha dicho 45 días, ese es el tiempo que pasa desde que el paciente comunica que quiere la eutanasia hasta que se le practica, de media. Sí, según los datos que tenemos, sí. En Cataluña, parece que en el resto del estado son 55, pero bueno, son datos del año 22, ahora veremos en el 23 cómo ha ido. ¿Y durante esos 45 días, qué pasa? ¿Cuáles son los procesos? Durante los primeros días el paciente hace la primera solicitud, se abre un periodo en el que se delibera sobre si se cumple o no criterios, después también sobre si el médico responsable acepta o no esta petición, porque como ha dicho Xavier, se puede objetar y entonces, a pesar de que no se abandona, pues se buscaría a otro médico que pudiera realizarla. Y posteriormente se abre un periodo en el que se ha de consultar con otro médico que entiende estas patologías y realizar diversos informes. Luego pasa por una comisión de garantía que está formada por un jurista y otro médico. Finalmente, si acepta, pues pasa por el presidente de la comisión y una vez aceptada, en el periodo entre 45 y 55 días, como decía Xavier, pues se realiza la eutanasia o el suicidio asistido. Muchas veces contamos que hay gente que muere sin cobrar la ayuda de la dependencia a la que tiene derecho. Aquí pasa lo mismo, se muere gente esperando a tener el visto bueno para la eutanasia que ha pedido. Según los datos del 22, 1 de cada 3 pacientes que hacen la solicitud fallecen antes de acabar el procedimiento. ¿Y se podría acortar ese procedimiento siendo tan garantista como queremos que sea? Es complicado, Es complicado. Es complicado a la práctica. Es una ley muy garantista, que de hecho, que sea tan garantista da mucha seguridad a los profesionales y a las familias. Realmente es este proceso, este tiempo que dices es demasiado. De cara al duelo de la familia, yo voy pensando, o quiero ir pensando, que no es tan negativo. Lo que pasa que como médico tienes esta presión del tiempo, del sufrimiento del enfermo, ¿no? que desea acabar ya. Y esto es complicado. ¿Cómo se gestiona, Aida, esa expectativa, esa prisa del paciente por acabar con ese sufrimiento que le está generando el hecho de no querer vivir? Claro, la gestión del tiempo depende también de dónde te coloques. El profesional a veces lo vive como con prisas porque tienes un límite. La familia lo vive a veces muy lento porque no siempre todos los familiares están de acuerdo en esa petición y nuestra labor como médicos de familia, hablando en mi caso, pues también es un poco de acoger a todos y intentar que comprendan ese sufrimiento del paciente y luego para el paciente muchas veces es angustioso pues el que pasa muchísimo tiempo y a veces tienen tanto sufrimiento que llegas a una sedación paliativa, que es lo que no quieren, porque ellos lo que quieren es elegir, igual que han vivido, elegir el momento y cómo quieren morir. ¿El paciente elige el momento realmente? ¿Elige el día y la hora? Sí, lo contempla la ley así. El día, la hora, el lugar, y si te escoge a ti como médico responsable y quiere morir en el hospital,
tú has de ir al hospital, y si quieres hacer donación de órganos has de ir al quirófano para practicar la prestación. Así que el médico tiene, casi que diríamos que se convierte en paciente el médico. Ya. Y si el paciente elige en su casa, también tienen que desplazarse ustedes al... Sí, tú dirás. ¿Cuántos profesionales intervienen en el momento de la eutanasia? Esto depende un poco de cada caso. Y en el que estoy hablando yo en particular, fuimos 2 enfermeras y 2 doctoras, pero bueno, también previamente habían participado trabajo social, psicología, el equipo de paliativos, las administrativas también con el documento de voluntades anticipadas. Al final se trata de trabajar un poco en equipo y repartir pues esta responsabilidad tan grande que asumimos. Esto es fundamental, ¿eh? Es un trabajo de equipo, Usted, Xavi, ha participado en un trabajo de investigación muy interesante que explica cómo es la práctica clínica y las dificultades que se encuentran los sanitarios. Y ahí cuenta como una de las sanitarias reconoce que vio tensiones entre profesionales, que a una médica le dijeron que cómo hacía eso a una abuela tan mona. Sí, claro, la ley contempla dos supuestos: el paciente que está en situación terminal y el paciente que tiene un sufrimiento crónico imposibilitante. En este segundo supuesto hay unos límites muy imprecisos en la ley, ¿no? Después, si hay un deterioro cognitivo leve, ¿puede esta persona considerarse competente para decidir? Y después esto genera tensiones en el equipo, en las familias, y es verdad. Hay en este caso que comentas, quedó esta herida, ¿no? de incomprensión. Tú haces, y además la ley... vamos a ser 3 médicos que vamos a valorarlo y un jurista después. Y si hay dudas, hay una comisión interdisciplinaria. Por lo tanto, esto es una de las bondades de la ley. Nos va a respaldar desde un punto de vista moral que la decisión ha sido la acertada. Usted recoge la reflexión de un médico que dice, tú vas con tu maletín, entras en una casa, es una situación incómoda, por mucho que hayas hablado antes con la familia, tú vas allí a poner fin a la vida de un ser querido. Había un montón de gente, aquello estaba lleno, se crea una situación incómoda porque ¿qué dices? Hola, vengo a... ¿Cómo hay que gestionar ese momento? Nosotros lo que hemos visto, hemos entrevistado a 39 profesionales que han practicado la eutanasia en este estudio del IDIAP, y había como 2 posicionamientos. El médico o la enfermera que tienen la idea de que van a matar, hablemos claro, y los que dicen, yo voy a ayudar a una persona a salir de su sufrimiento y soy el único que puedo hacerlo y él me lo ha pedido. Por lo tanto, es un acto de libertad del paciente y de compasión del profesional. Y si te lo tomas de esta segunda manera, la satisfacción es enorme, pero enorme, ¿eh? Una enfermera decía, es el acto de amor más grande que he hecho en mi vida, ¿no? Pero claro, si vas con esta idea de voy a matar, es que aquí es donde puede haber un conflicto, y es importante este momento de reflexión. En el proceso de deliberación, para mí lo importante es que el médico y la enfermera, el equipo, hagan esta introspección de qué va a ser para ellos esto, ¿no? No sé. Sí, yo estoy de acuerdo que al final el acto, pues en el proceso de reflexión propio como profesional sanitario, te das cuenta que hay algo muchísimo peor que la muerte, que es que lo describen ellos como el sufrimiento actual y lo que ellos consideran una vida indigna, siempre cumpliendo los criterios de la ley, pero los supósitos de la ley. Y en este proceso y en esta nueva tarea que podemos tener los médicos es la de aliviar el sufrimiento en este momento al paciente. Hay un teólogo belga que dice, el que escoge la eutanasia
no escoge entre la vida y la muerte, sino entre dos maneras de morir. Yeah. Y esto, yo cuando la verdad, cuando lo leí pensé, mejor dicho no puede estar. Yeah. En el momento de la eutanasia, ¿el paciente está rodeado de la familia? ¿Puede estarlo o están ustedes solos con él? Lo está. Bueno, él elige, el paciente elige cómo quiere estar y normalmente está rodeado de todo aquel que elige, que suele ser la familia y personas allegadas, y de la manera en que él ha decidido despedirse de todos. ¿Cuántos fármacos se suministran? ¿Eso está establecido independientemente del paciente? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿O es cada caso tiene su casuística? En esto sí que la ley es clara y diáfana, Los medicamentos están precisos, midazolam, propofol y rocuroni. Son 3 fármacos que se ponen consecutivamente, que el hospital te los facilita de una forma cerrada, con un kit de suplente por si las cosas no van bien. Esto es fantástico. Está muy bien montado en este sentido. Tampoco quiero que entremos en muchos detalles, pero ¿es rápido? En principio sí, debería ser rápido. Claro. Rápido, pero tampoco es instantáneo. Yeah. Deja de funcionar el pulmón, pero el corazón a veces va latiendo 15, 20 minutos más. Y esto a veces hemos detectado en nuestros compañeros médicos en domicilio una ansiedad por esto, ¿no? Porque el corazón no para, ¿no? Y en la ley te obliga a poner el tiempo que ha tardado desde... Y crea una angustia a veces. Algún médico nos decía que yo la próxima voy a ir con un electro a casa para estar tranquilo en este sentido. Y de entrada dices, hombre, no vamos a medicalizar más las cosas, pero cada uno ha de salir de esto lo mejor parado posible. En el momento en el que suministran el medicamento, ¿ustedes ya pueden salir y el paciente quedarse solo o con su familia, como él decía, o ustedes tienen que estar allí presentes? No, tenemos que estar presentes, y lo dice la ley, durante todo el proceso, hasta certificar la defunción, desde el inicio hasta el final. Siendo suicidio asistido o eutanasia igualmente. ¿Qué diferencia hay? El suicidio asistido es que el paciente ingiere por sí mismo, ¿verdad?, el medicamento. Sí, o abre la llave del suero. Es él el que hace el último acto. Y en eutanasia es el profesional el que hace el último acto. ¿Qué pasa después, una vez que el paciente ya muere, con ustedes, digo, emocionalmente? Pues después hay que acompañar a la familia también. Indudablemente la ley es una de las cosas que no aborda, y es el acompañamiento a la familia. Y en esto pues los compañeros de atención primaria son los que tenemos que estar con ellos, acompañándoles en este proceso nuevo, que será seguramente diferente a otro tipo de duelo, y en el que tenemos que estar al lado de ellos. Entiendo también que es muy distinto si la familia está en esa tesis que usted me contaba, Xavi, entiendo que estamos liberando a esta persona del sufrimiento, estamos haciendo exactamente lo que él quería, o si están en posiciones de no estamos de acuerdo con esto que está haciendo nuestro familiar. Es complejo. Yo pienso que hay que activar todos los profesionales, ya de entrada, trabajo social, psicólogo, para ayudar a detectar estas dificultades, pensando en el duelo. Se ha de pensar en el duelo desde el día que te presentan y en general, yo por lo menos los casos que he acompañado y he asistido, las familias, el enfermo, una serenidad al final muy importante, y una satisfacción de los profesionales muy importante. Nosotros en el artículo que mencionabas, ¿no? Hemos puesto el foco en las dificultades. Tendría que haber una segunda parte de las alegrías y de los beneficios, pero nos pareció que era importante empezar por aquí. Pero sí que normalmente son las familias las que nos van a también ayudar a nosotros
igual que nos ayudan los enfermos. Sí, y las familias después, viendo que se van tranquilos, también están agradecidos a la labor que hacemos. Y después, Aida, ustedes tienen que volver a la consulta inmediatamente después, al día siguiente. O sea, decir, pueden respirar y pensar tranquilamente un poco después. Sí, en Cataluña se les otorga el mismo día el resto del día libre, pues para no tener que pensar y poderte evadir y pensar en otras cosas o reflexionar, y al día siguiente también, el mismo día y el día siguiente. Y creo que es algo muy importante porque tenemos muchísima presión asistencial y esto requiere un tiempo y una meditación que si no de otra manera no tendríamos. ¿Les preocupa que por el hecho de haber ayudado a un paciente a morir, por el hecho de haber practicado una o las eutanasias que sean, haya otros compañeros que digan, bien, pues él ya lo ha hecho, ya sabe hacerlo, me quito este marrón de encima y delego en esta persona este trabajo? ¿Eso les preocupa? Sí, como referente sí, porque estás en una zona y ves que se van como acumulando. Pero yo pienso que esta es una preocupación del Departamento de Salud y que va a poner todos los medios para que esto no sea así. Y no ha sido así hasta ahora, por este empeño, ¿no?, de decir, vamos distribuyendo y lo ideal es que cada médico de familia asuma sus casos. Esto es lo ideal. El que pasa que a veces se complican las cosas y el médico es objetor y no hay ninguno más en el equipo y a veces... pero vamos, yo creo que si desde arriba se tiene claro esto, se va a conseguir. Bueno, y el médico de familia al final tiene una situación y una posición privilegiada, pues es el que conoce toda su vida, su entorno, la familia, y es al final el que lo ha visto durante toda su vida y una oportunidad para también ayudarle, si ese es su propósito y si cumple los criterios, de ayudarle en el final de vida como él quiere. Si un paciente les pidiera consejo respecto a hacerlo en casa o en el hospital, ¿cambia en algo? ¿Ustedes le aconsejarían algo específicamente? La verdad es que yo he estado en residencia, 2 en casa, 1 en hospital. Cada uno elige dónde estar. Claro, en casa, si es el médico de familia, pues todo queda en casa, por así decirlo. Conoces, si has de ir al hospital para primaria, nos plantea pues que el hospital ofrezca una habitación individual, si puede ser amable, que pueda estar la familia, ¿no? Y que después este es uno de los papeles del referente, ¿no? Hablar con el referente del hospital e intentar montar la cosa. Se te complica un poco, pero es que el paciente elige. Ahora el último que hicimos en el hospital de Mollet, pues le escogieron una habitación con vistas al Montseny, y muy bien, ¿no? El paciente escoge. Lo que me decía ahora Aida, ¿no? El tema de la donación, ¿no? Claro, si el paciente quiere donar, se tendrá que morir en el hospital. Hasta ahora esto es inevitable, y morirá en quirófano. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es una sedación en cuidados intensivos, de despedirse de la familia y después ya entrar sedado en quirófano. Esto, claro, crea un ambiente muy técnico, muy medicalizado, pero hemos de pensar que también es una oportunidad, y una satisfacción para el paciente y para la familia poder hacer esto. Claro, muchos pacientes no podrán hacerlo por su patología. Yo les agradezco muchísimo, doctor Busquet, doctora Molero, que hayan estado hoy con nosotros compartiendo su experiencia, y sobre todo se lo agradezco porque no ha sido nada fácil para nosotros encontrar a sanitarios que hayan practicado eutanasia y quieran contarlo. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Existe un tabú sobre este tema en la comunidad médica? Sí, y bueno, el tabú es alrededor de la muerte. Como sociedad lo seguimos teniendo y como médicos también hemos sido formados para curar.
y es un cambio de paradigma, acompañar y que en lugar de curar. Y es difícil, sí, Pues yo os agradezco la oportunidad, porque es que se ha de poner la muerte encima de la mesa, porque nos va a pasar a todos. Y, por ejemplo, tenemos el tema de las voluntades anticipadas, ¿no? Y que son el 1, el 2% de población tiene esto, como si el 98% no se tuviera que morir nunca. Hemos de empezar a hablar de la muerte. Hemos de procurar que pueda haber una muerte apropiada para cada uno, una muerte digna para cada uno. Pero si no lo hablamos, esto es imposible. Y para esto hay que empezar también a hablar de nuestra propia muerte, que es una de las cosas que da mucho miedo y que no estamos habituados como sociedad a hablar de nuestra propia muerte y dentro de la vida está la muerte. Doctores Aida Molero, Xavier Busquet, muchísimas gracias por estar en Hora 25. Gracias de verdad. Venga, gracias a vosotros por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.